Santiago, bueno, ¿cómo viene la lucha contra la pandemia? ¿Cómo se está evaluando desde el gobierno? Bueno, en primer lugar, viendo cómo se logró detener esa curva exponencial de crecimiento de casos que estábamos teniendo, a partir de las medidas de cuidado que se tomaron, que tomó el presidente con los gobernadores, las gobernadoras y con el jefe de gobierno de la ciudad, que esa vez sí acompañó las medidas, que fueron, ustedes se acuerdan, esos 9 días de Sí, claro. más estricto, y después que continuaron con medidas importantes de nocturnidad, que era a partir de las 8 de la noche que no se podía circular, ¿no? Uh-huh. Claro, el tema era parar un poco esa segunda ola, que en realidad fue muy fuerte, Santiago, ¿no? No, fue muy fuerte, tocamos casi los 40.000 casos, y eso hoy estás en 21.000, que todavía sigue siendo muy alto. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de esto, porque si no me parece que damos un mensaje equivocado. Acá todavía sigue con mucha incidencia la cantidad de casos que hay, se siguen acumulando la cantidad de contagios que se vienen acumulando en las cifras diarias, y eso ni más ni menos termina repercutiendo en el estrés en el sistema de salud, con la ocupación de las unidades de terapia intensiva. Nosotros en este momento tenemos más de 7.500 personas internadas en terapia intensiva en todo el país, así que, es decir, me parece que es importante reconocer que del esfuerzo de toda la comunidad, de toda la ciudadanía, se logró bajar esa curva de contagio. Ahora, los casos siguen siendo muy altos y hay que seguir bajándolos mientras le damos tiempo a la campaña de vacunación para que avance. Nosotros tenemos una buena cobertura en los mayores de 60 años, el 85% de mayores de 60 años ya han recibido al menos una dosis. Es altísimo el número ese, no sé en el resto del mundo, ¿no? Pero no. Pues yo estaba viendo en Estados Unidos, por ejemplo, es del 50%, ¿no? Que es un ejemplo en vacunación. Acá es muy alto el nivel. Es muy alto, y es cierto también que producto de que tenemos una tradición en el calendario de vacunación muy fuerte. Claro. Y también es cierto que bueno, que a pesar de que la oposición trató de hacer campaña negativa con respecto a la vacuna, y en algún punto creo que fue en algún aspecto eficiente, creo que no pudo detener lo que significa la vacuna en definitiva para como la esperanza, como la expectativa para dar vuelta a la página de la pandemia. Y en ese sentido no hay campaña negativa que aguante, porque la verdad es que el testimonio diario que uno recoge Claro. en el centro de vacunación son realmente muy emocionantes, muy estimulantes, y eso es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vos fijate esas fotos que son, o esas imágenes tan alejadas de los centros urbanos. Yo recordaba, bueno, esa enfermera que hace kilómetros y kilómetros para llegar a dar una vacuna, y que llega, por ejemplo, a una comunidad QOM y vacuna a una abuela QOM allá en el impenetrable chaqueño, Es todos los días, Santiago. Vos vas a los centros de vacunación de cualquier lugar. Testimonios permanentemente. Claro, y hay fotos y videos, le sacan, ¿no?, a todo lo que se van a vacunar, y la gente sale y sube a las redes la foto que se vacunó o que se está vacunando, con una sonrisa, con una alegría, ¿no? Trae como una tranquilidad. Igual hay que seguir cuidándose, porque vamos a una normalidad donde nos tenemos que seguir cuidando, hay que tratar de que el distanciamiento, compartir el mate, algunas costumbres me parece que van a quedar después de la después de esto, ¿no? Después de esta tormenta. Mirá, yo creo que por mucho tiempo tenemos por delante seguir intensificando políticas de cuidado, sobre todo de ventilar ambientes, de higienizarnos. Me parece que todas esas costumbres que hemos adquirido en muy poco tiempo, quizás eso también lo tengamos que seguir haciendo en un tiempo más largo. Me parece que eso es importante. Y también otra cosa que va a quedar es la necesidad, ya está, digamos, de abandonar una discusión, a veces que cada tanto hay oleadas que nos meten en esa discusión donde
donde el Estado no hace falta, donde el Estado y la política pública sí, claro. y entonces el Estado tiene que ser alguien que arbitre ciertas cosas, pero que no se meta demasiado, ¿no? Esa visión del Estado mínimo, del Estado chico, del Estado que no tiene capacidad de dar respuesta a las desigualdades y a las inequidades, me parece que esa discusión también ha quedado sí, eso entró en crisis. Sí, ha quedado fuera de contexto, ¿no? Porque todos los países tuvieron que, todos, no importa si eran más o menos neoliberales, si eran más o menos, tenían una visión reformista o productivista, no importa, todos tuvieron que ir hacia el fortalecimiento de la política pública, hacia el fortalecimiento del Estado, como quien se puso al frente de la pandemia. Y acá en nuestro país lo mismo, vos fijate que el mercado no fue el que terminó cuidándonos, nos terminó cuidando el Estado, esa política pública que hizo todas las políticas de cuidado de la salud, pero también de cuidado de los ingresos, de cuidado de las familias. Me parece que eso también va a quedar como totalmente una discusión que no va a tener asidero en el... Vos sabés que me abrís paso, te traslado un poquito de la pandemia hacia la economía, sin olvidarnos que hay una pandemia, porque me parece que una de las grandes estrategias de la oposición y de los medios fue prescindir que había una pandemia para hablar de economía, ¿no? Como si fuera lo mismo una economía cuando tenés que tomar determinadas restricciones, producto de la lucha contra la pandemia, con una economía normal. Y lo segundo también era escindirlo de la herencia, ¿no? De qué gobierno y con qué deuda y qué economía tomó el gobierno de Alberto y Cristina, ¿no? Mira, Alberto y Cristina se comprometieron en octubre del 2019 a torcer el rumbo donde nos había llevado Macri, que era un rumbo donde se habían abrazado y anclado. Ese gobierno se había anclado a un modelo de especulación financiera, a un modelo de alta financiarización de la economía, donde la actividad productiva era una actividad que debía reconvertirse y tenía que ir hacia otro modelo de país, donde lamentablemente en ese modelo de país sobraban argentinos y argentinas. Ese fue el rumbo que tuercen Alberto y Cristina a partir del voto popular, y a partir de allí se empieza a llevar adelante, a desplegar una agenda que va en la dirección totalmente opuesta, que va en la dirección de la construcción de un modelo de país que se basa en la producción y el empleo, en la producción y en el trabajo, y a partir de ese trabajo ir reduciendo la pobreza, ir reduciendo todas las brechas de desigualdad que estamos teniendo, ¿no? Entonces, eso fue el compromiso de cambio de prioridades. Y bueno, naturalmente, sí, venías de 2 años muy duros, 2018-2019, 2 años donde la Argentina no creció, sino que retrocedió, 2018 y 2019, y luego el 2020, que es el año de la pandemia. Entonces, realmente ahí también fue otro año que se montó sobre la crisis económica, la crisis de deuda del macrismo, se le montó la crisis de la pandemia. Y de 18 meses que llevamos de gestión ahora, 15 fueron en pandemia. Entonces, realmente lo que hizo el gobierno fue ponerse al frente de la gestión que tenía que llevar adelante para desplegar a la par la agenda y los compromisos que había tenido, sus compromisos electorales, su convicción de hacia dónde tiene que el país reconstruirse, pero a su vez tenía que gestionar lo urgente, lo inmediato, que era gestionar la pandemia, y así se hizo. Bueno, y algo más, Santiago, te agrego algo más, el tema de la deuda, ¿no? Que no es un tema menor. Cualquiera de nosotros sabe que si uno tiene una deuda muy grande, en una empresa o a nivel familiar, eso te influye en todo la gestión que tenés. Y acá había un tema que es central, que es el tema de la deuda, gigante, ¿no? No, absolutamente. Y vos fíjate ahí que todas las cosas están conectadas, todas las medidas están conectadas en un mismo horizonte de gestión. Nosotros ahora estamos viendo cómo se han reactivado obras públicas. Hoy hay más de 1.500 obras
reactivadas y llevándose adelante en todo el territorio nacional. 1.500 obras públicas impresionante, claro, importantes. Cuando llegamos había 250 obras, de las cuales, de esas 250, el 60% estaban paradas. Digo, para tener una dimensión de lo que era el 2019 y de lo que es hoy, a pesar de la pandemia. Que a pesar de la pandemia nosotros no interrumpimos el compromiso que hemos tenido. A pesar de la pandemia nosotros en ningún momento interrumpimos este compromiso que tuvieron Alberto y Cristina, que fue reconstruir la Argentina, pero empezando por los últimos para llegar a todos. Y ese fue siempre nuestro desafío, y ahí estamos nosotros poniendo y agudizando el ingenio permanentemente y poniendo todo nuestro empeño en que las políticas públicas que diseñamos, las políticas públicas que implementamos, sean políticas públicas que vayan achicando brechas, que resuelvan las desigualdades y que den oportunidades para todos los argentinos y argentinas. La contracara del tema de la pandemia fue, digamos, tiene que ver con el tema de la pobreza, ¿no? Y cómo se sale eso, cómo se ataca la pobreza frente a una preocupación del gobierno, pero bueno, ¿qué medidas son las que se toman? Mirá, lo primero era esto, y el trabajo, y sí. Por eso lo primero era obra pública, empleo, y es recuperar el trabajo, apalancar la construcción a partir de la inversión que se hace en obra pública. Y sabes una cosa, mirá, nosotros pudimos este año estar duplicando el presupuesto de obra pública e infraestructura, aumentamos el presupuesto de salud, aumentamos el presupuesto de ciencia y tecnología, es decir, toda la inversión que se está haciendo ahora en obra pública, cuando yo te comentaba lo de las 1.500 obras, esos son decisiones políticas, y esto hay que explicarlo bien, porque esos recursos que duplicaron el presupuesto de obra pública e infraestructura iban a ir a parar al pago de la deuda. Claro. Entonces, como se pudo reestructurar el año pasado la deuda privada, sobre todo, claro. Deuda privada, esos recursos se terminan volcando en el presupuesto nacional para generar inversión y empleo. Y de eso se trata. ¿Cómo pensamos nosotros resolver, ir reduciendo la pobreza gradualmente, sin falsas promesas? Ya estuvieron los que hicieron falsas promesas, hicieron campaña con esto. Vos sabés que te iba a preguntar justamente de eso, ¿no? El tema, estuviste en un programa creo que de la TV pública esta semana, y cuando te preguntaron por Macri, ponía una foto y tenías que decir una palabra, ¿no? Te la ponen como difícil. Dijiste, inútil. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente considero que sí, ha sido un muy mal presidente, y que ha tenido una soberbia permanente no sobre la dirigencia política, eso es lo de menos, eso no sí, claro, es un problema. Ha tenido una soberbia y una autosuficiencia con respecto a lo que los argentinos somos, a lo que los argentinos y argentinas necesitamos. En ningún momento empatizó con el empresario pyme que tenía que cerrar, con aquellos y aquellas que perdían el trabajo, con aquellos y aquellas que caían en la pobreza. En ningún momento empatizó, en ningún momento tomó direcciones distintas a las que se había comprometido en su momento con quienes lo habían ayudado a llegar al poder, y en ningún momento él tuvo el coraje ni la audacia de darse cuenta que ese era el camino equivocado. Que un camino donde en los 4 años de Macri lo único que queda es pobreza, miseria, destrucción de empresas, destrucción de pymes, de comercios. Estamos hablando con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Por último, Santiago, ¿Macri es el jefe de la oposición o ya fue? No, es el jefe de la oposición. ¿Es? Macri es el jefe de la oposición, es el que le dicta el libreto a todos, es el que... Vos fíjate una cosa, mirá, Larreta, que quizás es otro de los referentes de la oposición, sí, claro, ¿no? Y que se hace tanto esfuerzo, hay un esfuerzo mediático muy fuerte para mostrarlo con independencia y para mostrar como que él no fue parte del gobierno de 4 años del macrismo, del endeudamiento del macrismo y del desastre que hizo el macrismo, ¿no? Tratan de desvincularlo. Pero vos fíjate una cosa, desde que Macri presentó el libro, Larreta... apareció en la cancha y opacó a todos, pues, ¿no? Y claro, y desde ahí
Larreta empezó a especular con la gestión de la pandemia. Es verdad. Empezó a jugar a la política, al posicionamiento político, empezó a escuchar más a los encuestadores y a los publicistas que a los intensivistas. Claro, que a la ciencia, claro. Y entonces, efectivamente, ¿qué sucedió? Que uno puede sacar como conclusión, y que claramente ahí el jefe político de todo ese sector, que es Macri, Mauricio Macri, y es el que le dicta a cada uno de ellos lo que tiene que decir y cómo debe actuar. Igual, ¿no? Entre el original y la copia elegís el original. Porque la verdad que, digamos, lo que hace... Ninguno de todo eso. ¿No? No, ahí, pero el original es Macri. Macri es así, ya sabés cómo es. Mira, yo te voy a decir una cosa. El más malo de mis compañeros y compañeras es muchísimo mejor que cualquiera de ellos. Está bien. Está bueno el planteo. Santiago Cafiero, gracias por este contacto con Del Plata. Fuiste muy amable. Un abrazo grande. Un abrazo.